que se ve ahora que la creación de empleos en el sector privado está estancada desde el año 2007. Y la creación de empleo en estos últimos 3 años ha estado sostenida por el Estado, especialmente por los estados provinciales y las municipalidades. Pero esto no puede seguir así ad infinitum. Esto no puede seguir así porque el gasto público llega a un momento que tiene sus límites, ¿no? Por lo tanto, es posible que acá la tasa de desocupación se amesete, se estanque en un 7%. Hoy escuchaba, ¿no? O ayer escuchaba, es cierto que estamos en campañas políticas y todas las estadísticas se manipulan por un lado o por el otro, ¿no? Escuchaba a uno de estos candidatos economistas, creo que era el de Alfonsín, no me acuerdo, González Fraga, o un comentarista de uno de los programas de economía, que decía que hace un tiempo se había mesetado y ahora había una tendencia al aumento de la desocupación o de la desocupación y una tendencia también al aumento de la pobreza. Eran opositores lo que lo decían, ¿no? Pero... No, es probable que la tasa de desocupación se amesetó, se paró, es seguro. Vos fijate, en todos los primeros años de la administración kirchnerista, hasta el 2006-2007, la relación empleo-producto, es decir, cuánto crece el empleo por cada punto de producto que crecía, era de 0,8-0,9, era altísima. Hoy está en 0,2. Por cada punto aumenta 0,20 el empleo. Es muy poco, pero esto tiene que ver con otra cosa. La economía argentina en el sector privado está trabajando con un 80 o un 90% de la capacidad instalada. O sea, las empresas no pueden tomar más personal. Si tienen picos de producción, recurren a las horas extras, porque además no tendrían dónde ubicar más personal, ¿no? Pero esta incapacidad, porque vos lo que me estás transmitiendo es una, entre comillas, incapacidad de la burguesía o de los propietarios de plantearse un crecimiento. Bueno, la característica de la burguesía argentina es que en general es una lumpenburguesía. Sí. Es una burguesía que siempre ha vivido del Estado y que no proyecta un país a largo plazo. Digamos, la última fracción de la burguesía que proyectó un país a largo plazo fue la generación del 80, no del siglo pasado, sino del siglo anterior, que dio origen con Carlos Pellegrini a todo ese ciclo hasta mediados de los años 50 del siglo pasado, que apareció el peronismo, pero que tampoco logró proyectar un país en sentido histórico, porque además el peronismo duró solo 10 años, no tuvo demasiado tiempo. No consiguió consolidar a su Helvar. Claro. Entonces acá se encuentra con eso. Acá el kirchnerismo tiene una situación que habla de un capitalismo serio, de un capitalismo estable, de un capitalismo nacional, y no encuentra burgueses nacionales en los cuales apoyarlo. Porque, entre otras cosas, porque no hay burgueses nacionales. Y los que hay son muy pobres. Sí. No tienen fuerza para nada. Entonces, toda la política del kirchnerismo, del capitalismo de amigos, que obviamente hay negocios en el medio, pero en realidad es un intento de crear una burguesía nacional desde el Estado, con lo cual es un fracaso hasta ahora y no creo que vaya a dar ningún resultado. Pero entonces, volviendo al tema, el freno a la desocupación acá es porque no hay inversiones productivas, no hay ampliación de la capacidad instalada para tomar más personal. Entonces, acá si no hay una fuerte inversión del Estado, en ferrocarriles, en las áreas que tenga que haber, poniendo industrias alternativas para fijar precios testigos a la empresa, no va a haber nuevo empleo y al mismo tiempo esa máxima utilización de la capacidad instalada, junto con las altísimas tasas de ganancia, es una de las fuentes principales de la inflación, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de eso fuera de cámara, del tema de no solo en todo el mundo, pero para el caso argentino, de la enorme recomposición de las ganancias de la burguesía, la tasa de ganancia en realidad de la burguesía en Argentina, claro, y la incapacidad a pasar de eso de una orientación. En Estados Unidos están por caer nuevamente en recesión y sin embargo la tasa de ganancia de las empresas es altísima. En la Argentina hoy la tasa de ganancia de las empresas en general, en todas las ramas, duplica a la tasa de ganancia de la época de la convertibilidad. ¿Y estamos hablando que esta situación es similar en los demás países de América Latina? Y pienso que sí, no conozco en detalle, pero América Latina también está creciendo, a lo mejor no tan fuerte como por ejemplo en Argentina, pero por ejemplo en Brasil, que crece menos que Argentina, que no hay tantos subsidios, pero por ejemplo tienen acceso a tasas de interés con crédito del Estado, claro, muy baratas, que le permite financiar los procesos de inversión y el capital de trabajo, algo que no hay acá. Porque una cosa que no logra acá, los bancos están sentados en una inmensa masa de dinero
que solo prestan para las tarjetas de crédito o para el consumo, y no la prestan para capital de riesgo, para inversión. O sea, oportunidad... Y el gobierno no puede forzar eso. Es decir, el gobierno tiene si ahora dice que si gana va a profundizar el modelo. Bueno, una de las bases de la profundidad es volver al primer peronismo. Es decir, ¿Perón qué hizo? Perón no tocó la propiedad privada de los bancos, pero estatizó los depósitos. Es decir, los bancos privados toman los depósitos de los particulares, las cuentas corrientes, los plazos fijos, por cuenta y orden del Banco Central, y es el Banco Central el que decide a qué rama se le presta, a qué tasa y a qué plazo. Y el banco hace la intermediación y se gana su comisión. Y eso evita la fuga de capitales que están hablando. Bueno, eso sería un control, eso habría que también plantear el control de cambios, ¿no? Que no lo puso Perón, sino que lo pusieron los conservadores en la crisis del 30. Sí. De la misma manera que si el gobierno quiere realmente controlar el tema de las exportaciones, hay que meterle mano al comercio exterior, a las juntas de grano, que, oh sorpresa, también las inventaron los conservadores, ¿no? O sea que hay donde abrevar para estas cosas. O sea, tenemos ahí un programa sencillo de profundización del modelo dentro del capitalismo que difícilmente hagan, ¿no? El problema es que los conservadores modernos no se fijan en lo que hicieron sus antecesores. Porque son conservadores sin un proyecto. Porque hay una cosa que decía Mercedes Peña, que realmente por algunas cosas tenía razón, y era que acá hubo un proyecto nacional que fue el de la oligarquía. Exactamente, la generación del 80. Desgraciadamente después, tenemos que construir otro proyecto nacional de los trabajadores. No hubo más nada. Y después no hubo más nada. Bueno, el peronismo fue un interregno muy breve. Sí, un interregno breve. Pero ahí se pueden tomar algunas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que este gobierno se proclama peronista, ¿no? Bueno, pero es un peronismo ayornado a esta época. Tiene poco que ver, salvo en las alegorías, con el peronismo del pasado. Y uno lo que ve que la lealtad peronista es solo para el 17 de octubre. Después se hacen muchas trapisondas. Lo que sí hay una lógica, que siempre que el peronismo es hegemónico en el país, es que la lucha de clases se desarrolla al interior del peronismo. Eso es lo que está pasando ahora nuevamente en la Argentina. Así que bueno, el problema de la ocupación en el mundo es también en América y también en la Argentina. Ya estamos en horario, señor director. Sí, Eduardo, ¿cómo seguimos? ¿Tenés alguna idea para el siguiente programa? Bueno, me parece que nos guste o no nos guste, o reiteremos o no, tenemos que tomar otra vez la crisis internacional, y el miércoles vamos a tener novedades, porque la situación en Estados Unidos está al rojo vivo. Sí. Los fundamentalistas del Tea Party están haciendo arrodillar a Obama y están imponiendo una salida de la crisis de esto de la deuda, que es una verdadera lucha de clases, porque es la protección de los ricos frente a los pobres. Siempre uno puede decir que fue así, pero nunca lo dijeron de esta abiertamente. Manera, ¿no? Queremos seguir con la guerra, pero queremos que bajen los subsidios a salud. Y nada de tocar la ganancia de los ricos, ¿no? Y después lo que está pasando en Europa es también una guerra contra los trabajadores y los sectores populares. O sea que me parece que es inevitable que volvamos a tocar la crisis mundial. Bueno, entonces seguiremos el miércoles que viene con Miseria de la Economía. Señor director, nos despedimos, Eduardo. Bueno, hasta el miércoles que viene, espero con un poco menos de tos. Bueno, hasta el miércoles.